¿Están listos mis hermanos para recibir la palabra de Dios? Si están listos, les invito a abrir su Biblia en la primera carta o epístola de Pablo a la iglesia en Corinto, en el capítulo 3, donde el apóstol Pablo, después de haberles hablado a los corintios en relación a la sabiduría de Dios, un capítulo atrás, es decir, en el 2, en este capítulo 3 va a tocar el tema de la condición espiritual en la que se encontraban los corintios cuando Pablo les está escribiendo esta carta o epístola. Y por lo tanto, mis hermanos, el día de hoy vamos a analizar nuestro texto base bajo los siguientes 3 puntos. En primer lugar, la condición espiritual en la que se encontraban los corintios. En segundo lugar, el propósito de los servidores que son llamados por Dios al ministerio. Y en tercer lugar, el fundamento de su fe. Entonces, a través de estos 4 puntos vamos a analizar nuestro texto base en primer carta o epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 3. Nos dice aquí la palabra de Dios. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según la obra que a cada uno concedió el Señor? Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que os ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego serán reveladas, y la obra de cada uno, el cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aun que así como por el fuego. El título que le damos dado a esta enseñanza es carnal o espiritual. Carnal o espiritual. Oremos para que el Señor ahora nos ministre por medio de su palabra. Pues bendito Dios, estamos aquí nuevamente ante tu presencia, pidiendo la dirección de tu Espíritu Santo para que nos hables el día de hoy en relación a este tema que es tan importante, que nosotros como iglesia lo tengamos bien en claro, Señor. Porque tú aquí le estás hablando a una iglesia que no era tan nueva. Y ayúdanos, Señor, a estar atentos a lo que tú también nos quieres hablar el día de hoy a través de esta enseñanza. Así que me pongo en tus manos con temor y temblor y te pido, mi Señor, que permitas que pueda edificar a mis hermanos con el propósito de que sigamos avanzando, sigamos juntos adelante y que te glorifiquemos en todo lo que hagamos, Señor. Así que ponemos esta enseñanza en tus manos y lo hacemos en el nombre de Cristo, Señor, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Por allá entre los años del 480 al 457, en el primer siglo, vivió un hombre llamado Benito de Nursia.
quien fue un presbítero de la Iglesia Católica Romana. Y se cuenta que este hombre, cuando era adolescente, su familia lo envió a estudiar a Roma. Y al ser testigo de la inmoralidad en la que se vivía o en la que vivían los habitantes de esa ciudad, que se creía que era cristiana, Benito se quedó impactado de lo que miró allí en esa ciudad. Y por lo tanto decidió marcharse a vivir solo en una cueva donde permaneció varios años llevando una vida de privación y oración. Y Benito, al estar convencido de que este estilo de vida le había traído ciertos beneficios, sale de su aislamiento y fue a promoverlo en la vida de otros creyentes. Y de allí surgió el primer monasterio de Occidente, ubicado en el Monte Casio, donde se enseñaba a llevar una vida de aislamiento, y ese movimiento se le llamó Opus Dei, es decir, obra de Dios. Eso es lo que significa Opus Dei. Donde se practicaban 8 periodos diarios, donde se buscaba la presencia de Dios cada 3 horas, donde se debía orar, cantar salmos y leer las Escrituras. Estas fueron las reglas que Benito estableció para llevar una vida monástica, la cual tuvo una amplia difusión y vigencia al punto que para el siglo XV ya había más de 15,000 monasterios, donde se entendía que la obra de Dios consistía en aislamiento, oración, alabanza y lectura de la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, en relación a esto surge una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si los primeros cristianos, incluso los apóstoles, hubieran seguido este estilo de vida llamado Opus Dei o obra de Dios? La realidad es que el evangelio difícilmente hubiera llegado a otras naciones. Por eso es importante no establecer nuestra vida cristiana bajo modelos o doctrinas de hombres que descontextualizan las instrucciones que el Señor nos dejó en su palabra, aunque se vean muy espirituales, como fue el caso del orden Opus Dei que estableció Benito de Nursia. Por lo tanto, es mejor, mis hermanos, que busquemos vivir bajo las instrucciones que Jesús nos dejó en su palabra, como lo es el proclamar las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Por eso la Escritura nos dice en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La proclamación del Evangelio, mis hermanos, es una tarea que Jesús nos dejó a nosotros, su iglesia, y por lo tanto ahora es parte de nuestra responsabilidad en Cristo. Porque Jesús, mis hermanos, no nos llamó para vivir en aislamiento, sino para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Por ejemplo, a unos Dios los liberó de las drogas, a otros del alcohol, a otros del robo, del adulterio, de los chismes o a lo mejor de las envidias. Y Dios lo hizo con la finalidad de que diéramos testimonio al mundo que nos rodea del verdadero Opus Dei, es decir, la obra de Dios en esta tierra. Cada uno de nosotros somos esa obra de Dios. Porque ahora en Cristo, mis hermanos, somos la sal de la tierra, pero también somos luz en el mundo, como Jesús lo dijo en Mateo 5:14, donde dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, es decir, de una canasta, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Por tanto, en Cristo, mis hermanos, también tenemos la responsabilidad de ser luz para que las personas que nos rodean glorifiquen a Dios por lo que ven en cada uno de nosotros. Es decir, si éramos ladrones, ahora que vean trabajadores. Si andábamos en infidelidades, ahora que vean fidelidad. Y si andábamos en pleitos, ahora que vean pacificador. Porque esto es lo que el Señor quiere de su iglesia. Pero si nos aislamos, será imposible que seamos luz en este mundo que vive en oscuridad. Ahora, algo que es importante mencionar es que nosotros como cristianos sí debemos practicar los ejercicios espirituales que Benito de Nursia estableció en los monasterios, como lo es orar, leer la palabra de Dios y cantar alabanzas, porque a final de cuentas son ejercicios espirituales que nos van a ayudar a crecer espiritualmente. Y ahora, no por el hecho de que Benito de Nursia los haya establecido, sino porque Dios los estableció en su palabra, como por ejemplo, hablando de la oración, el Señor nos dice en primera a los Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y esto se refiere, mis hermanos, a que debemos vivir siempre en dependencia de Dios. Siempre, orad sin cesar, siempre en dependencia de Dios. Ahora, en relación a la lectura, Pablo le dice a su discípulo Timoteo, y por extensión también nos dice a nosotros, la iglesia de Cristo, en primera de Timoteo capítulo 4, verso 13, que dice Pablo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pregunta, mis hermanos, ¿de qué lectura está hablando Pablo aquí? ¿Será acaso del periódico local para que esté al tanto de las últimas noticias? ¿O será en relación a los libros de historia para que tenga conocimiento de quiénes fueron los asirios o los persas? ¿O será en relación a la palabra de Dios para que la enseñe al pueblo? Definitivamente es de la palabra de Dios. Y de la misma forma, mis hermanos, si queremos nosotros enseñar a nuestra familia quién es el verdadero Dios que se revela en tres personas, no lo vamos a encontrar en un periódico local, ni lo vamos a encontrar en un libro de historia, sino única y exclusivamente en la palabra de Dios, porque ahí se revela Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, quienes en unidad son un Dios verdadero o el Dios verdadero. Por ese motivo, nosotros también como parte de la iglesia de Cristo debemos ocuparnos en la lectura de la palabra de Dios. Y lo mismo es en relación a la alabanza, porque la Escritura nos dice en el Salmo 34, cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Entonces es claro que nosotros como cristianos debemos orar, debemos leer la palabra de Dios y debemos alabar a nuestro Dios, porque eso es lo que Dios estableció en su palabra. Sin embargo, si agarramos lo que Dios estableció en su palabra y lo convertimos en un legalismo, como lo hizo Benito de Nursia, esto va a traer problemas a la iglesia. Porque si alguien no los practican como se estableció, lo van a señalar como un rebelde. Y eso es lo que hace el legalismo en la iglesia. Porque se establecen cosas que son ley y así se tienen que hacer. Son legalismos, se ponen cargas en la iglesia. Por eso es importante no vivir la vida cristiana bajo lineamientos legalistas de hombres, porque esto tarde que temprano va a traer problemas, incluso divisiones en la iglesia. Porque a final de cuentas, cuando se vive bajo un legalismo que es de hombres y no es de Dios, el que realmente está dirigiendo la iglesia son los lineamientos de hombres y no la sabiduría de Dios bajo la dirección de su Espíritu Santo. Entonces, teniendo en mente que la iglesia debe ser dirigida por Dios para no vivir aislados bajo doctrinas de hombres,
Veamos lo que Pablo le dice a la iglesia local en Corinto, en el versículo 1 del texto base. Le dice aquí, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Lo primero que Pablo nos muestra aquí, que esta iglesia local no estaba actuando de una forma madura. Por eso Pablo le dice, no pude hablarles como a espirituales. Y esto es porque cuando un hombre es espiritual, puede manejar ciertos problemas en la iglesia, como por ejemplo, si alguien es sorprendido en una falta, puede ser un pecado, un delito o una ofensa hacia otro hermano. El maduro espiritual siempre va a buscar la forma de traer restauración. Sin embargo, lo hará con mansedumbre, con humildad y con dulzura. Porque a final de cuentas, todos estamos expuestos a cometer errores o pecados dentro del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo dice en Gálatas 6, versículos 1 y 2, te los vamos a poner en la pantalla. Mi hermano Arturo, ¿ok? Nos dice aquí la palabra de Dios, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, un hombre espiritual siempre va a buscar la forma de restaurar a su hermano caído. Pero si no es espiritual y es inmaduro, fácilmente en su corazón se va a inclinar a señalar al hermano en lugar de buscar restauración. ¡Ey, mira lo que hiciste! Sí, ¡ey, mira! Empiezan a señalar. Ahora, el texto base nos dice que los corintios eran inmaduros. Por eso Pablo les dice, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Ahora, aquí la palabra carnal tiene el sentido bíblico de una persona que actúa como si fuera un mundano. Porque un mundano siempre actúa en contra de lo que Dios estableció en su palabra. Ahora, también es importante aclarar que aquí Pablo no les está diciendo carnales a los corintios porque ellos no tengan al Espíritu Santo, sino más bien porque su comportamiento era como si no lo tuvieran. De hecho, también por eso les llaman niños en Cristo, porque su forma de actuar era como la de un niño que no entiende las cosas espirituales, como por ejemplo, la Escritura nos enseña que algunos en la iglesia hablarán en lenguas. Veamos esto en 1 Corintios capítulo 14, ahí adelantito. 1 Corintios capítulo 14 y vamos a leer los versículos 18 al 22. 14, 18 al 22. Nos dice aquí la palabra de Dios. Doy gracias a Dios, está hablando Pablo, que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Se observan, aquí Pablo está diciendo o les está diciendo a los corintios que en la iglesia él prefiere hablar 5 palabras con entendimiento para poder enseñar a otros que hablar 10,000 palabras en una lengua que es desconocida. Y se entiende que con esas 5 palabras va a poder enseñar a otros, pero no así con las 10,000.
porque al final de cuentas nadie va a entender qué está diciendo, no van a saber. Y por eso luego les dice, no sean niños en la forma de pensar, sino maduros, porque en la ley está escrito que se hablará al pueblo en otras lenguas y con otros labios. Y aquí está haciendo referencia a la escritura de Isaías capítulo 28, versos 11 y 12, donde nos dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Por eso es que les dice en el versículo 22 que las lenguas son por señal, es decir, como un acto milagroso de parte de Dios que le otorga a algunos hermanos en la iglesia para que ellos hablen un idioma, un dialecto, sin haberlo estudiado. Pero también les dice que las lenguas no son para los creyentes, sino para los incrédulos. Y esto es algo que en algunos sectores de la iglesia lo entienden al revés. Porque piensan que el hablar en lenguas es una señal para los creyentes de haber recibido el Espíritu Santo, lo cual no es verdad. Porque en el momento que creímos, y no lo digo yo, lo enseña la palabra de Dios, fuimos sellados con el Espíritu Santo, como se menciona en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, se los vamos a poner en la pantalla. Nos dice aquí la Escritura, en Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, es decir, asegurados, apartados, marcados, confirmados o certificados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el aras o la garantía de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, mis hermanos, en el momento que creímos, el Espíritu Santo de la promesa nos sella y nos garantiza la redención. Y esto es porque viene a morar en nosotros, como también Pablo lo menciona en 1 Corintios capítulo 3, 16, donde nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora también le dijo a los corintios, y lo vimos en el capítulo 2, verso 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces es claro, mis hermanos, que en el momento que creímos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, la iglesia de Cristo, y no por el hecho de hablar en otras lenguas. Es más, de hecho, la Escritura también nos dice que no todos hablaremos en lenguas, porque hay otros dones que el Señor también puso en su iglesia, como Pablo lo menciona en 1 Corintios, en el capítulo 12, versículos 27 en adelante. Veamos esa Escritura, en el capítulo 12, 2 capítulos atrás, a partir del versículo 27 al 31. 1 Corintios capítulo 12, verso 27 nos dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y luego empieza a hacer preguntas en el versículo 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro el camino aún más excelente. Y luego habla capítulo 13, donde habla del amor. Pero si observan, Pablo a través de estas preguntas nos está afirmando que no todos tendremos un mismo don, porque no todos seremos maestros, no todos haremos milagros, no todos hablaremos en lengua y no todos seremos o tengamos el don de interpretación de lenguas.
porque hay diversidad de dones, como Pablo le enseña en el contexto a partir del versículo 4 al 10. Leamos allí, aquí en 12. 4 al 10 nos dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Entonces es claro, mis hermanos, que no todos vamos a hablar en lenguas en la iglesia. Y esto es importante entenderlo, porque las lenguas a final de cuentas, como dice Pablo en el capítulo 14, verso 22, son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Y se entiende que es en el contexto de un acto de juicio de parte de Dios para los israelitas por no haber creído en el evangelio. Estas son cosas que nosotros como iglesia debemos tratar con madurez y no como niños, es decir, como inmaduros, porque si lo hacemos estaremos actuando en contra de lo que Dios nos enseña en su palabra y por lo tanto las divisiones y los pleitos serán inevitables por no entender lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Y de hecho, problemas, pleitos, es lo que estaba pasando en la iglesia a los corintios, los cuales estaban actuando de una forma inmadura. Por eso Pablo les llama carnales o niños en Cristo. Ahora, para reforzar el punto, Pablo menciona una metáfora en los versículos 2 y 3 del texto base. Regresemos ahí. Versículos 2 y 3 nos dice: os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? La metáfora a la que Pablo se refiere es entre la leche y la vianda. Porque la leche es para los inmaduros y la vianda es para los maduros, como también lo presenta el escritor a los hebreos, en Hebreos 5, versos 12 al 14, se los ponemos en la pantalla. Nos dice aquí la escritura: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí vemos cómo el escritor a los hebreos nos dice que la leche es para los inexpertos y el alimento sólido es para los maduros, los cuales tienen el discernimiento bien ejercitado para distinguir entre el bien y el mal. Y los corintios, mis hermanos, definitivamente no eran maduros. Por eso Pablo les dice que les dio de beber leche y no vianda, porque aún eran incapaces de recibir el alimento sólido. Es como si a un niño de 5 años queremos darle un ribeye, lo va a agarrar, pero nomás lo va a chupar, porque no se lo va a poder comer. O de 3 años, donde no tiene bien ejercitado sus dientes, ¿verdad? Ahora, no perdamos de vista, mis hermanos, que la iglesia de Corinto, Pablo la estableció en su segundo viaje misionero, el cual se cree que fue aproximadamente entre los años 47 y 50 del primer siglo. Y esta primera carta, el apóstol Pablo se la está dirigiendo a la iglesia en su tercer viaje misionero,
Es decir, aproximadamente 5 o 6 años después de haber establecido la iglesia en Corinto. Y menciono este dato, mis hermanos, porque para Pablo ya era mucho tiempo para que esta iglesia continuara con lechita, cuando ya debería estar alimentándose con el alimento sólido, el cual es para los maduros. Pero como eran inmaduros, había celos y contiendas entre ellos. Y esas son una de las características de una iglesia que tiene niños en Cristo. Porque a final de cuentas, mis hermanos, el fruto que dan es el de la carne, el cual siempre los va a llevar a las contiendas, a los pleitos, pero nunca al amor y a la paz. Y esto es porque no andan conforme al Espíritu, sino conforme a la carne, como Pablo lo menciona en Gálatas capítulo 5, donde nos habla de las manifestaciones de la carne, las cuales son opuestas a las del Espíritu. Y en relación a esto, les hago una pregunta. El día de hoy, ¿cuál es el fruto que estamos manifestando en la iglesia de Cristo? ¿Será el fruto de la carne que nos lleva a los pleitos, a los celos, a las envidias, o a las contiendas entre hermanos? ¿O es el fruto del Espíritu que nos lleva al amor, a la paz, a la paciencia, a la benignidad, a la bondad, a la fe, a la mansedumbre o a la templanza dentro de la iglesia? ¿Cuál es el fruto que está dominando nuestra vida en este momento, mis hermanos? Si es el fruto de la carne, eso significa que somos inmaduros o niños en Cristo. Pero si el fruto es el del Espíritu, significa que hemos madurado y por lo tanto ya estamos en la posibilidad de reproducirnos. Porque los niños solo piensan en ellos y en sus necesidades. Pero los maduros entienden que hay que reproducirnos porque el Señor nos dio la ordenanza de ir y hacer discípulos. ¿Somos niños o somos maduros? Llévense esa pregunta en la mente. ¿Soy un niño o soy un inmaduro en la iglesia de Cristo? Ahora, el texto base nos dice que los corintios eran niños y por lo tanto había celos, es decir, envidias, había contiendas, es decir, conflictos, y había disensiones, es decir, divisiones. ¿Se imaginan, mis hermanos, pertenecer a una iglesia así? Dios nos libre, ¿verdad? Porque en lugar de crecer, estaríamos viviendo como el mundo, es decir, en envidias, conflictos y divisiones. Y esto es algo que definitivamente no le agrada a Dios. Por eso debemos madurar para no ser niños espirituales en la iglesia. Ahora, Pablo también nos explica en qué sentido los corintios eran carnales o inmaduros. El versículo 4 del texto base nos dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo ciertamente de Apolos, ¿no sois carnales? Aquí vemos que los corintios tenían preferencias, porque unos, su preferencia era hacia Pablo, y otros, su preferencia era hacia Apolos, los cuales ciertamente fueron hombres utilizados por Dios para establecer y fortalecer la obra de Cristo. Pero como eran niños, ellos los miraban como su Capitán América. Y esto es algo, mis hermanos, que también el día de hoy sigue pasando en la iglesia de Cristo. Solo que ahora los Pablos y los Apolos han cambiado de nombre. Porque ahora unos dicen, yo soy de MacArthur. Otros, yo soy de Washer. Otros, yo soy de Sugel. Otros, yo soy de Núñez. Otros, yo soy de Vaz. Otros, yo soy de Olivares. Por solo mencionar algunos. Los cuales ciertamente son instrumentos que Dios utiliza para fortalecer y dar dirección a su iglesia. Pero como aún hay niños dentro de la iglesia de Cristo, sigue habiendo preferencias, al punto que si una congregación no es de la denominación de su Capitán América,
se van de la iglesia. Tengamos cuidado con eso, mis hermanos, porque lo que realmente debe sostener y dirigir a la iglesia de Cristo es predicar su palabra, leer su palabra, cantar su palabra, orar su palabra y vivir su palabra. Porque la palabra es Cristo, no lo es un Capitán América, como algunos de los niños en Cristo siguen buscando y por lo tanto no maduran, están estancados. Ahora Pablo, para dejarles bien en claro a los corintios quién era él y quién era Apolos, les dice en los versículos 5 al 7 del texto base. Dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Aquí vemos cómo Pablo quiere dejarles bien en claro que ni él ni Apolos eran algo, porque solo eran servidores por medio de los cuales ellos habían creído. Porque Pablo fue el que plantó, es decir, estableció esta iglesia en Corintio cuando estuvo allí 1 año, 6 meses, enseñando la palabra de Dios, como se menciona en Hechos 18:11. Y Apolos fue el que regó porque iba fortaleciendo las iglesias en lo concerniente al Señor, como se menciona en Hechos 18:25. Sin embargo, el verdadero crecimiento lo da Dios, como se menciona en la parte final del verso 6 del texto base. Y eso es porque la palabra que Pablo y Apolos daban a la iglesia, Dios la utilizaba para el bien espiritual de la iglesia. Porque la palabra de Dios, mis hermanos, nunca vuelve vacía, como el Señor dijo por medio del profeta Isaías, en Isaías 55, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí el Señor, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El motivo por el cual la palabra de Dios sale de la boca de un predicador es para que la iglesia en Cristo tenga crecimiento y deje de vivir en inmadurez. Porque Dios, mis hermanos, ocupa servidores maduros para continuar haciendo la obra en esta tierra hasta que Jesús regrese por su iglesia. Ahora, el punto que Pablo quiere dejarles bien en claro a esta iglesia inmadura es que tanto el que planta como el que riega son una misma cosa, como se menciona en los versículos 8 y 9 del texto base. Nos dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahora, aunque somos una misma cosa, dice Pablo, cada uno va a recibir recompensa por su labor. Lo cual quiere decir que en lo individual Dios tiene preparado algo para los que trabajan en su obra. Y esto es porque Dios no es injusto para olvidarse de la obra de sus servidores, como dice el escritor a los Hebreos en Hebreos 6:10, donde nos dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ahora, en este mismo sentido, el apóstol Pedro nos dice en 1 Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
Ahora aquí la palabra corona se refiere a un premio, el cual es incorruptible y esto significa que nunca va a perder su valor. Ahora, hablando de la corona, cuando el apóstol Pablo supo que él pronto iba a morir, le escribe a su discípulo Timoteo y le dice lo siguiente, se los ponemos en la pantalla. Según de Timoteo 4:6 nos dice, 6 al 8. Porque yo ya estoy por ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí Pablo menciona la corona de justicia, lo cual significa rectitud e integridad. A eso se refiere esa corona que él está hablando. Ahora, el apóstol Santiago, cuando habla de tentación, miren lo que dice en Santiago 1:2. Vean en su Biblia. Santiago capítulo 1, verso 12. Ahí adelantito de Hebreos, a Santiago. Dice aquí, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí se menciona la corona de vida y este tiene el sentido bíblico, o más bien, en este mismo sentido, fíjense lo que Jesús le dice a la iglesia Esmirna. Se lo vamos a poner en la pantalla. Está en Apocalipsis 2. Dice aquí Jesús, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Aquí la corona también está relacionado en tener vida y el sentido bíblico de esto es tener salud, felicidad y energía. ¿Cuántos quieren una corona así? ¿Uno nomás? Bien. Sin embargo, mis hermanos, si queremos tener una corona, sirvamos a Cristo y seamos fieles hasta que la muerte nos separe, como le dijo a la iglesia de Esmirna. Ahora, Pablo, después de hablarles del premio, dice en el versículo 9 del texto base, pero nosotros, es decir, él y Apolos, somos colaboradores de Dios. Ahora, aquí la palabra colaborador que Pablo está utilizando se refiere a un compañero de trabajo porque los dos están trabajando para un mismo Señor. Y eso es lo que hacemos todos los que participamos en la obra de Cristo, porque también tenemos un jefe en común, el cual es Dios. Sin embargo, también estamos bajo su liderazgo, donde no hay injusticias en nuestro trabajo, ni tampoco despidos injustificados, porque nuestro jefe, que es Dios, siempre nos da un trato con misericordia, con amor y con paciencia, porque sabe que somos obreros imperfectos y en muchas ocasiones también le seremos infieles, pero Él permanece fiel y siempre está ahí para animarnos y ayudarnos para seguir adelante en la obra por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Siempre está ahí alentándonos, ayudándonos. Ahora, una vez que Pablo establece que él como Apolos son colaboradores de Dios, ahora se dirige a la iglesia y les dice, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Estos son dos términos que están muy relacionados con el crecimiento. Porque Pablo quiere dejarles bien en claro que no pueden quedarse sin crecer, es decir, como niños o como inmaduros.
Por eso primero habla del crecimiento de una semilla cuando le dice son labranza de Dios. Y esto es porque cuando la semilla es echada en la tierra, hay un crecimiento, como también Jesús lo menciona en Marcos capítulo 4, versos 26 al 29. Veamos juntos esa escritura. Vayan ahí al Evangelio de Marcos. Marcos 4, 26 al 29. Vamos a leer. Nos dice aquí, de hecho, en la Reina Valera tiene un título que dice la parábola del crecimiento de la semilla. Nos dice el versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego la espiga, después grano lleno de la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Se observan aquí Jesús relaciona el reino de los cielos con una semilla que es echada en la tierra, la cual brota, crece, sin que se sepa cómo. Y así es, mis hermanos, la palabra de Dios que crece en los corazones de las personas donde fue sembrada. Sin embargo, esta semilla siempre está en crecimiento con la finalidad de producir un fruto maduro, el cual a su tiempo es segado. Y en este mismo sentido, la iglesia de Cristo, mis hermanos, es labranza de Dios porque es una obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros por medio de su palabra para que crezcamos y no nos quedemos sin fruto. Ahora, el segundo ejemplo que Pablo le da a los corintios es en relación al crecimiento de un edificio, el cual, de acuerdo a la palabra griega, se refiere a un proyecto de construcción. Es como cuando queremos construir una casa. Primero le vamos a decir al arquitecto que diseñe, ¿verdad? Haga el proyecto. Y una vez que ya está el proyecto con el diseño, pues le damos luz verde a la construcción. Pero en el caso de la iglesia, mis hermanos, Dios por medio de Pablo nos dice, puso el fundamento, como se menciona en los versículos 10 y 11. Regresemos ahí. Primero a los Corintios, capítulo 3, versos 10 y 11. Nos dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mira cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo, mis hermanos, aquí él se identifica primeramente como un perito, lo cual en griego se refiere a un conocedor o un experto. Pero el sentido bíblico de esta palabra es el de un hombre que es sabio porque tiene discernimiento y conocimiento de las cosas. Y luego Pablo se menciona como un arquitecto, para hacer referencia a un maestro de construcción bajo la sabiduría de Dios y la dirección del Espíritu Santo, para poner el fundamento, es decir, el cimiento de la construcción. Por eso nos dice en Romanos 15:20, y de esta manera me esforcé, dice Pablo, de predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Esto significa que Pablo siempre se preocupó por predicar de Cristo donde no se había predicado. Algo que definitivamente nos hace falta en muchas iglesias de nuestros días, porque allá afuera, mis hermanos, hay mucha gente que necesita que se le predique de Cristo porque vive sin gozo y sin esperanza. Pero la iglesia no sale de la iglesia, esa es una realidad, siempre estamos encerrados.
A veces estamos como si fuéramos parte del Opus Dei que estableció Benito de Nursia, porque solamente estamos centrados en nuestra propia edificación, como si estuviéramos en un monasterio, cuando necesitamos hacer obra donde Cristo no ha sido predicado. Y esto, mis hermanos, definitivamente es un desafío para muchas iglesias, incluyendo la nuestra, porque solo trabajamos hacia adentro y nunca hacia afuera, donde Cristo necesita ser predicado, como Pablo lo expresa en Romanos 15:20. Fui y prediqué donde Cristo no había sido predicado. Por ese motivo, Pablo también nos dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y esto se refiere a que nosotros como iglesia debemos estar observando, examinando y vigilando cómo estamos construyendo o edificando encima del fundamento que ya se nos dio, el cual, como dice al final del verso 11, es Cristo, Jesucristo, quien también es mencionado en la Escritura como la piedra angular, la cual es la base de una construcción. Y en este sentido el profeta Isaías dice en Isaías 28:16, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Miren cómo traduce la Biblia lenguaje sencillo esta escritura, se las ponemos en la pantalla. Nos dice esta traducción, por eso Dios dice, yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida. Seré la piedra principal y serviré de base al edificio. El que se apoye en mí podrá vivir tranquilo. Ahora todos sabemos que aquí la piedra es Cristo. Por eso también el apóstol Pedro nos dice en 1 Pedro capítulo 2 versos 4 y 5, acerquémonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lo cual significa, mis hermanos, que en Cristo nosotros como iglesia también somos piedras vivas, como parte de una casa espiritual, donde debemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. ¿Cuántas piedras vivas hay aquí? Ahora, Pablo también nos dice en el versículo 10 del texto base que otro va a edificar encima. Cuando dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Lo cual quiere decir que la iglesia en su interior va a necesitar ser dirigida y edificada por pastores y maestros que el Señor irá levantando en cada iglesia local. Como fue el caso de Timoteo en el primer siglo, quien fue enviado por Pablo a Éfeso para establecer que no se enseñen doctrinas que no estén apegadas al Evangelio, como dice la Escritura en 1 Timoteo 1:3. Sin embargo, Pablo, mis hermanos, también fue enviado por Pablo a Tesalónica para confirmar a los hermanos de esa región, como dice la Escritura en 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versos 1 y 2. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, dice Pablo, acordamos quedarnos solo en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaos respecto a vuestra fe. Ahora, Pablo, un capítulo atrás, escribe y dice que él muchas veces quiso ir a ellos, pero Satanás les estorbó. Por eso dice aquí, no pudiendo soportarlo más, enviamos a Timoteo. Pablo deseaba ir, pero en ese momento no pudo, pero envió a Timoteo porque sabía que era importante fortalecer a las iglesias de Cristo. Sin embargo, también con esto entendemos, mis hermanos, que el Señor también va a levantar a servidores y colaboradores del Evangelio para confirmar y animar nuestra fe en el Evangelio. Algo que el día de hoy se sigue dando en cada iglesia local,
por medio de los pastores y maestros que el Señor establece en cada iglesia. Sin embargo, mis hermanos, como iglesia en general, todos tenemos la responsabilidad de mirar cómo estamos sobreedificando, porque la obra de cada uno será aprobada, como se menciona en los versículos 12 al 15 del texto base, donde nos dice: y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Esto quiere decir, mis hermanos, que la obra o la edificación que hagamos dentro y fuera del cuerpo de Cristo va a ser probada por fuego. Y en relación a esto es interesante cómo Pablo nos presenta diferentes materiales, los cuales van a ser probados por el fuego, sin embargo van a tener diferentes resultados. Y prácticamente nos presenta a dos tipos. Unos son los que sí resisten al fuego, como lo es el oro, la plata y las piedras preciosas. Y hablando de estos materiales, miren cómo nos presenta la Escritura en Números capítulo 31. Se los ponemos en la pantalla. Dice: ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por el fuego le haréis pasar y será limpio. Bien, que en las aguas de purificación habrá de purificarse y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Si observan, aquí se habla del oro y de la plata, los cuales dice que pueden ser pasados por fuego para que sean limpios o purificados, porque el fuego, eso es lo que hacen esos materiales, ¿verdad? Se meten a fuego y luego el cochambre empieza a salir para limpiarlos. Por eso habla de que son limpios. Sin embargo, Pablo también habla de los materiales que no resisten al fuego, como lo es la madera, el heno, que se refiere a la hierba, y la hojarasca, es decir, la paja. Materiales que definitivamente al pasarlos por el fuego, inmediatamente se deshacen. Y a través de estos materiales, Pablo nos dice que nuestras obras serán manifiestas o probadas cuando se expongan al fuego. Ahora, un ejemplo de esto, mis hermanos, sería, por ejemplo, en el amor. El cual nosotros, como parte de la iglesia de Cristo, debemos darnos. Porque el amor entre hermanos es un mandamiento que Jesús nos dio, como lo menciona Juan en su evangelio, en Juan 13, 34 y 35, donde Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he mandado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora, si nuestro amor como discípulos de Jesús lo manifestamos sin hablarnos, sin edificarnos y sin vernos, ¿qué tipo de material ustedes creen que estaremos utilizando en la obra de Cristo? ¿Oro, plata, piedras preciosas, madero, heno o hojarasca? Definitivamente, mis hermanos, no sería ni oro, ni plata, ni piedras preciosas. Porque el amor no se muestra o demuestra sin relación. Y eso es lo que muchas veces hacemos como iglesia, porque no nos damos el tiempo para hacerlo. Lo cual también es un reto que el Señor nos dejó a nosotros, su iglesia, si es que somos parte de su iglesia. Y esto definitivamente no es una opción, sino es un mandamiento que Jesús nos dejó. Ámense los unos a los otros. Ahora, por último, Pablo dice que aunque la obra de uno se va a quemar, dice que no sufrirá pérdida, porque a final de cuentas, en Cristo,
ya somos salvos. Y esto es porque la salvación, mis hermanos, no depende de nuestras obras, sino depende de la obra que Cristo efectuó en la cruz, en cada uno de nosotros. Por eso es que por gracia somos salvos y no por obras. Entonces, mis hermanos, como conclusión a lo que vimos el día de hoy, les invito a ponerse de pie. Salgamos de este lugar teniendo presente estos 3 puntos que miramos el día de hoy. En primer lugar, cuando hay un mal comportamiento en la iglesia de Cristo, como lo son las envidias, los conflictos y las divisiones, eso significa que no hemos madurado porque seguimos siendo niños en Cristo. En segundo lugar, cuando Dios pone servidores dentro del cuerpo de Cristo, no es porque uno sea más que otro, sino porque Dios llama con propósitos diferentes, porque a unos Dios los pone a plantar y a otros los pone a regar. A los que pone a regar son como los pastores y los maestros que levantan cada iglesia para edificar y ayudar a los hermanos a madurar hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo, como dice Efesios 4:13. Y en tercer lugar, nunca olvidemos, mis hermanos, que nuestro fundamento es Cristo, quien es nuestra piedra angular en esta casa espiritual, motivo por el cual nosotros como piedras vivas de este edificio de Dios debemos mirar cómo estamos sobreedificando, porque la Escritura nos dice que la obra de cada uno Dios la va a probar con fuego, aunque seamos salvos. Así que mejor, mis hermanos, busquemos presentar ante Dios obras con materiales de oro, plata y piedras preciosas para que nuestras obras permanezcan y de esa forma glorifiquemos a Dios con obras espirituales y no carnales. Amén. Vamos a orar. Oh, mi Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos muestra a través de esta iglesia en Corintio su forma que ellos tenían de vivir y de actuar, Señor, los cuales de alguna manera son evidenciados por medio de la carta que el apóstol Pablo les hace, donde les dice y les muestra que son niños espirituales, niños inmaduros, niños que siguen como bebés, niños que andan en pleitos, en celos y en divisiones. Oh Señor, ayúdanos a través de este testimonio, Señor, para que nosotros en nuestro diario vivir no vayamos a caer en los mismos errores. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a seguir adelante, ser una iglesia que siempre esté buscando la forma de crecer, de madurar, para no quedarnos, Señor. Que no empiecen a pasar los años como estaba pasando en esta iglesia y no pasaba nada. En lugar de crecer, seguían como niños. Ayúdanos, Señor. Yo te doy gracias porque sabemos que tenemos muchos elementos para poderlo hacer. Para empezar, tenemos tu palabra, tenemos la dirección de tu Espíritu Santo, tenemos una iglesia donde congregarnos, tenemos un pastor, maestro, Señor, para poder avanzar. Son elementos que tú nos has dado y que debemos aprovechar para ser una iglesia que siga adelante, que siga creciendo, una iglesia donde el amor se manifieste, no solo de palabras, sino también de hechos, Señor, porque es una instrucción y un mandamiento que tú nos diste. Ayúdanos, Señor, haznos comprender esto, porque es importante que sigamos adelante, que sigamos creciendo, para que nos sigamos edificando los unos a los otros, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Tú nos has puesto aquí, Señor, para juntos seguir adelante como parte de tu iglesia. Y sé, Señor, que tú vas a seguir obrando en la vida de cada uno de nosotros, porque la obra que tú empezaste, sé que tú la vas a terminar. Así que gracias, Señor, por esto. En Cristo Jesús te lo doy. Amén y amén.